Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6:30. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar acá desde muy tempranas horas de la mañana y llevarles, por supuesto, la cobertura de noticias y ahora, en hora y media, el análisis de temas importantes, como siempre, a través de este segmento Diálogo con Ernesto López. Queremos de alguna manera recalcar y desde luego destacar el tema de la llegada de un nuevo lote de vacunas al país el día de ayer por la noche, las cuales pues se pueda seguir dándole cumplimiento a todo este proceso logístico que ha impulsado las autoridades de salud y que por supuesto en esta oportunidad también va a incluir al sector de periodistas. Así es que desde ya muchísimas gracias también por esa cobertura, especialmente de aquellos equipos periodísticos que están también ahí acompañando a trabajadores de primera, ¿verdad? Con las coberturas en los hospitales y otros lugares que desde luego siempre representan un alto riesgo. Así es que desde ya valga el comentario y el agradecimiento a nombre de todos por la opción de poder dar el proceso de vacunación al gremio periodístico. Esta mañana hemos invitado a dos expertos en el tema de migración para hacer un análisis acerca de esta continua preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos por detener la migración en Centroamérica. De hecho, la vicepresidenta de la República de los Estados Unidos, de la Unión Americana, Kamala Harris, ha dicho de que visitará próximamente a México, la frontera, y también Guatemala. Esto en el contexto de poder de alguna manera analizar de manera muy concreta las acciones que busquen el crear y recrear aquellos aspectos que determinen el apoyo directo hacia los gobiernos para detener la migración. También nuevamente surge el tema de la crítica relacionada con el tema de la militarización de las fronteras, que es otro de los factores que creo que hay que examinar de manera tal que esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al sociólogo y experto en temas de migración, el doctor Francisco Acosta. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, y gracias por compartir aquí el foro con mi amigo César Ríos, a quien lo he conocido desde hace buen rato, y además este día a las 2 de la tarde me voy a poner la vacuna. ¡Ah, qué bueno! Sí. Qué bueno, ese es importante, ponerse la vacuna, ya le toca este día. César, como siempre, agradecido que nos acompañes cuando se trata de hacer análisis pertinentes como el día de hoy. Gracias, Ernesto, con mucho gusto, ya sabes, siempre disponible. Y doctor, gracias por estar compartiendo esto. Con el mayor gusto. ¿Ya te vacunaste, César? No, todavía no he llegado a los de los 30 años. De los de 30 para abajo, ahí te toca, en ese rango. Qué bueno. Vamos a, desde luego, nuevamente reiterarles a ustedes a que participen. Recuerden, @diálogo21 y @Neto López Radio son las dos cuentas en Twitter que le abren el espacio para que usted genere debate también en línea. A ver, ¿cuál es el examen que ustedes hacen hasta este momento con relación a este tema que sin duda alguna tiene que ver mucho también con el tema de migración, hablando de la vacuna, sobre todo cuando se trata de que proyectar que en un corto plazo, si es que no es que ya estamos, muchos países para de alguna manera poder transitar van a necesitar examinarse y presentar su certificado de vacunación. Es un proceso interesante ese. Pues definitivamente es muy positivo, a eso vamos. Y es como en otros países donde se ha hecho esto ya y se ha avanzado. Aparentemente desde ayer Israel quitó la obligación de tener la mascarilla, por ejemplo, el día de ayer. Sí, el día de ayer. Y aparentemente el alivio psicológico que tiene la población es enorme. Y creo que hay que entender que la vacuna no nos va a curar, solo no nos va a empujar hacia la emergencia del hospital, a estar entubado. Sí. No, o sea, vuelve como más consistente. Sí, pero no podemos parar
las medidas. No. Siempre las vamos a tener porque vino para quedarse. Entonces tenemos que continuar con las medidas. Sí, va a ser el certificado de migración, Eso va a ser Eso el tema de la te iba a decir. vacuna. Había gran alarma de que todos estos movimientos migratorios eran una amenaza para la población porque no tenían controlada la enfermedad. Pero bueno, ya vacunada la población, ¿verdad? Ya son otras realidades que hay que... Este es el avión, por cierto, de este sexto lote. El que vino ayer, ¿no? Sí, este es del COVA con AstraZeneca, creo. Qué bueno, porque el país también está siendo, de alguna manera, bien tratado con este tema, ¿no? El tema de la vacuna. ¿Viste la emergencia que hay en Honduras, Sí. Panamá, Guatemala y El Salvador? Parece que tenemos un control de toda esta realidad. Sí, parece ser que nosotros andamos muy bien. Qué bueno por el país y qué bueno por los salvadoreños y agradecidos con las autoridades de salud. Bueno, hablemos entonces del tema que tiene que ver precisamente migración. ¿Cuál es el examen que haces tú, César, con relación a este tema de cómo ha venido siendo tratado con esta nueva administración Biden y sobre todo también ya en un contexto real de un anuncio que hace la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que dice vamos a tener que ir a Centroamérica, vamos a tener que ir a lidiar con las causas de raíz, ya que de otra forma estamos ante un sistema de perpetuación, es decir, permanente, ¿no? Ya, mira, lo que están enfrentando en este momento el presidente Biden es, en parte, la herencia que dejó una mala aplicación de políticas migratorias del presidente Donald Trump. Aquella famosa suspensión de las solicitudes de asilo y refugio, y retuvo gente en México, en toda la ruta migratoria, en Guatemala, y una vez entra el presidente Biden, todo eso se vuelca a la frontera, como el primer elemento, ¿no? Luego viene el golpe fuerte de la pandemia y mayor pobreza en nuestras familias, y ya coincide con este tema. Pero hay un elemento, Ernesto, muy importante que yo estoy resaltando, ¿no? Aquellos mensajes de la campaña electoral del presidente Biden, ¿no? Y voy a hacer de la migración, ningún niño va a quedar solo, ¿ya? Y vamos a tener un enfrentamiento donde lo prioritario es los derechos humanos y vamos a respetar a la persona, ¿no? Reaccionamos todos ante eso, ¿no? Pero también reaccionaron los traficantes de personas y transformaron ese mensaje de humanidad a tratar de la migración y fueron a decir, este es el momento para migrar. Deme a su hijo o vámonos en familia que yo les voy a garantizar pasar. Entonces la administración de esos mensajes ha influido mucho en lo que estamos haciendo. Y luego pues todas las medidas tomadas. Rectificó él de alguna manera. Claro, o sea, pero... porque como que dijeron, ahí viene la licencia. Estas palabras han convertido como licencia para viajar. Ernesto, yo quiero enfocar este asunto desde el punto de vista del neoliberalismo. Tenemos 35 años de énfasis en el neoliberalismo, impulsado por los Chicago Boys, que propusieron 4 líneas de acción. Primero, libre movimiento de mercancías. Segundo, libre movimiento de capitales. Tercero, libre movimiento de información. Y cuarto, fijación de la población. Y voy a hacer énfasis en lo último. Fijar la población, que no se mueva la población, porque allá la necesitamos donde están. Y eso ha sido un fracaso, el último punto. Y el mayor impulsor, digamos, de estos 4 planteamientos han sido los Estados Unidos, a través del planteamiento económico, ideológico de los Chicago Boys. Entonces, esta última parte ha fracasado, la fijación de la población. Sobre todo cuando usted ve esos mares de gente, esos nuevos fenómenos que hemos tenido en los últimos 2-3 años, que la población ya no emigra, ya emigra en masa. Ese es un nuevo asunto que no se había visto antes. A mí me duele enormemente esas inmigraciones en masa. Miren, el primer grupo que salió de aquí, de
El Salvador del mundo. Iban 155 maestros. Maestros. ¿De escuela? Sí, pero sin empleo. 155 maestros que deberían estar en las escuelas y se fueron. ¿Cuánto le toma al Estado y a la familia formar un docente? A mí me parece que es una pérdida para el país. De hecho, le comento que este ha sido un asunto, bueno, yo he trabajado por 20 años en asuntos migratorios en Estados Unidos. Tiene una preferencia en este tema. Sí. El TPS. Bueno, fue uno de los principales, ¿no? Correcto. O sea, en el Usted 2000... es un hombre vasto de experiencia en ese tema. En el 2001, 2002, ¿cuándo fueron los terremotos? El 2002, ¿verdad? Yo estaba en Washington trabajando en un programa del Seguro Social y justamente me había ido de Santa Tecla, allí donde vino las colinas, el aluvión ese que se vino. Yo vivía como a 50 metros de ahí y me regresé a Washington por un intento de secuestro que tuve acá y tuve que regresar con mi familia para Washington. Mi esposa también mis hijas también son norteamericanos, somos ciudadanos norteamericanos. En mi caso soy salvadoreño americano, tengo doble ciudadanía y habemos más de 30,000 en esa situación, que somos ciudadanos de ambos países, que me voy a referir a este asunto después. Entonces, en el caso del TPS, pues llegué a mi oficina y le digo a mi jefe, mire lo que acaba de pasar en El Salvador, salió en el Washington Post, en la primera página, el aluvión que se vino en las colinas. Le digo, yo no puedo trabajar el día de hoy porque estoy impresionado por lo que acaba de pasar con mis vecinos. Y me dice, ¿y en qué le puedo ayudar? Me dice mi jefe. Y le dije, mire, en 3 cosas. Primero, en que me dé permiso de ir a la casa porque no logro concentrarme. Segundo, en que le pase un correo a mis colegas, aquí a los empleados, para que den donaciones a través de la Cruz Roja, de Estados Unidos a El Salvador. Y tercero, le digo, mire, porque al mismo tiempo yo era presidente de Casa de Maryland, que era la organización de latinos más grande del estado de Maryland. Le dije, mire, y seguíamos la parte migratoria muy, muy de cerca. Y le digo, mire, hay 35,000 salvadoreños en las cárceles federales listos a ser deportados. Y si ese país no puede recibir a 35,000 salvadoreños en estas circunstancias que han quedado, y creo que hubo un doble terremoto con diferencia de días. En concreto, un poco para sintetizar esa... Y entonces me dijo, yo le puedo ayudar con Clinton. Clinton se va en 2 días. Venga. Surge el TPS. Y le digo, démosle un TPS a los salvadoreños. Y me dijo, véngase conmigo a ver una fiesta en la Casa Blanca y allí se lo dice usted. Y yo me fui con ella y le dije, y me dijo, sí, lo vi en el Washington Post, véngase usted en 2 días anunciaron el TPS. O sea que ahí tiene uno de los resultados. ¿Sí? Moraleja, cabildeo, presencia y todo eso. ¿Sí? La moraleja es que usted tiene que llegar al oído de los que deciden. Ese es un punto que contigo siempre lo hemos analizado. Claro, el cabildeo, la presencia nuestra y la efectividad, ¿no? Y fíjate que aquí el tema que tú tienes tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora mismo con las comisiones de Estados Unidos y lo que están mandando. Hay 2 realidades. Hay uno de nuestro trabajo de política exterior, todo lo que hiciste allá en Washington, y hay otra realidad sobre el origen de la migración. Hay que diferenciarla para atacarla, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, diríamos, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Que la migración se disminuya, ya, atacar los problemas. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? ¿A Relaciones Exteriores o a quién? Relaciones Exteriores no tiene nada que ver con esto. Relaciones Exteriores es política exterior, cabildeo, todo lo que dice. ¿Pero quién es? Son el origen de las comunidades.
Ahí es la falta de empleo, es el ministro de Trabajo, es los riesgos naturales, la agricultura, la productividad agrícola. Esos son los que tienen que reunirse en las próximas mesas de análisis con la delegación de Estados Unidos. A mí me llama poderosamente la atención que la reunión de esta semana fue presidida por la canciller de la República para atacar problemas de las comunidades. Ahí hay una contradicción, ahí está pasando algo. Es una nueva modalidad que el gobierno ha logrado dar a entender, de que todo lo centraliza para poder... Y no es solo El Salvador, es una corriente... Es que siempre ha sido así, sí. La canciller siempre ha sido así. Hay un viceministro o viceministra de salvadoreños en el exterior. Mira cómo dice, sí. Viceministerio de salvadoreños en el exterior y su familia. Para mí, mira, me preguntas eso, yo lo que te puedo decir, esa reunión de esta semana no tenía que haberse realizado en Cancillería. Esa reunión tendría que haberse realizado en el Ministerio de Trabajo, por lo menos. Ya, porque ahí discutir con el ministro, mire, ¿cómo hacemos para generar empleo en las comunidades de donde está saliendo la población? Ya, ¿cómo hacemos para dinamizar esos motores productivos en las comunidades? Y ahí él conoce muy bien, él puede atraer inversiones empresariales hacia las comunidades de origen. Entonces, ¿qué capacidad tiene el ministro de Trabajo y qué capacidad tiene la canciller de la República? Y a partir de ahí son recomendaciones. Pero igual, creo que estas son cuestiones de modalidades, como de trabajo, pero lo importante es saber el grado de atención que se le está dando a esta petición, claro. Porque no dejo de crear cierta crispación, todas las declaraciones que se dieron en ese contexto de la llegada de Zúñiga, luego con la guatemalteca congresista. Lo cierto es que ahora hay un anuncio clave que hace la vicepresidenta, y eso lo planteé yo desde un principio, en el sentido de venir a México, a la frontera, y venir a Guatemala, ¿verdad?, a ver el problema. Entiendo, y voy a pedirle a mi productor para comprender mejor cómo ha sido el comportamiento o la procedencia de las personas migrantes. Ahí tenemos un mapa que lo sacamos del informe de la situación de caravanas de migrantes, frontera sur de México, reciente. Esto fue del año pasado, donde vemos, no sé si lo tenemos, productor, usted me lo ha facilitado, ¿sí? Donde vemos que todos los grupos migrantes desde Trujillo, de Honduras, de Colón, de Cortés, de Lloro, de Santa Bárbara, San Francisco Morazán, Ocotepeque, El Salvador, Escuintla y todo, van hasta Ciudad Hidalgo. Ahí está. Es interesante ver cómo hay asentamientos o nichos geográficos que demuestran la cantidad de personas que migran a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no llegar ahí? Ernesto. Sí, veamos, doctor. Mire, las migraciones no se pueden parar. Las migraciones son como los ríos, que aunque usted le ponga presas, esas presas se van a rebalsar. No las puede parar. Lo que se puede hacer es legalizar y humanizar esos procesos. Siempre van a haber migraciones si hay factores que empujan y hay factores que jalan. Entonces, mientras esos factores que empujan y esos factores que jalan existan, las migraciones no se van a parar. Dentro de los factores que empujan, justamente lo que planteaba el licenciado Ríos, es la falta de oportunidades locales. Y en este momento, la inseguridad. Es desesperante. Hay muchas familias en la zona norte que yo conozco que están abandonando sus casas. Y que están siendo obligadas a salir de sus casas. Y lo contradictorio es que fíjate que la policía le digo, ¿le puedo proteger para donde usted va? En lugar de decirle, mire, aquí le vamos a proteger en su casa, en su comunidad. Esa situación genera una situación desesperante, localmente. Y estoy hablando de
de zonas Sí, donde altamente conflictivas. que el Estado no ha estado. Pero sin embargo, a voz de la oficialidad, de las autoridades, ha habido una... No, mire reducción y un Ernesto, lo que proceso de- pasa es que una cosa usted es lo que oye en la televisión, en la radio, en los medios, y otra cosa es lo que La ve, realidad. la realidad abajo. No enchufa. Lo que oye y lo que ve no enchufa. Mira, en ese mapa que pusiste sobre los orígenes, ¿no? Este año, ¿no? Que Honduras y sus caravanas entrevistan a los que iban caminando de Honduras. Y entrevistan a un trabajador agrícola. Dice, yo soy trabajador agrícola, después del huracán que pasó no voy a tener trabajo y me voy. Y entrevistan al siguiente que iba ahí caminando y le dice, ¿y usted? Yo soy empresario cafetalero, ¿ya? Pero el huracán destruyó la carretera que va hasta mi finca y no creo que mi gobierno vaya a arreglar esa carretera pronto y mejor me voy a buscar ingresos allá. Digo, te menciono esto para comparar realidades en países vecinos. En El Salvador tú no vas a encontrar a un empresario que te diga que por falta de infraestructura se va, porque tenemos una infraestructura muy buena, ¿ya? No vas a encontrar una desesperación tan grande como la que hemos visto en Honduras. Y ahí estamos viendo las comparaciones. El Salvador se redujo el número de personas migrantes y llegó al 4º lugar. Sí. Primero es México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Ya. Si no, y de ahí vamos a ver, comparando de niños migrantes, ¿no? En el último reporte que ha dado, a marzo, 1.500 niños salvadoreños, ¿ya? A comparación del resto, es un porcentaje Mira, pero menor. como país, yo examinaba ciertas estadísticas y se mostraba de que se ha logrado detener bastante el Correcto. flujo migratorio. Eso es bien importante resaltarlo. No sé si Sí. me equivoco. Pero hay que ser claro, no se ha logrado detener la migración porque se hayan superado los problemas De que acuerdo, estás de mencionando hecho, tú. de Correcto. hecho, Pero hay otras cosas. Acabamos de terminar un episodio electoral muy interesante con mucha participación ciudadana, el cual te demuestra, la población está dando muestra de que tiene algún nivel de expectativa o esperanza de que esto pueda... Ese es un elemento importante que no puede soslayarse en un análisis sociológico. Correcto. ¿A partir de qué migra la población? Migra por la falta de oportunidades, pero cuando está viendo, digamos, un horizonte diferente, que es el que tú estás Ajá, mencionando, correcto. a lo mejor la expectativa de apostarle a quedarse en casa, a quedarse en el país, a lo mejor sea influyente, ¿no? Por eso yo te ponía el ejemplo, yo veía un poco la estadística. El presidente de la República le decía a los Estados Unidos, sáquenme del famoso Triángulo del Ajá, Norte. ajá. Decía, porque los flujos migratorios nuestros no son como los de ellos. Decía, Guatemala tiene más gente migrando y Honduras O las también. características Y las de las personas que características, migra es exacto. diferente al ¿Tú al te resto, recuerdas ¿eh? que lo digo? ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un punto bien elemental en esto, sí, doctor. Ernesto, cuando me refería, esos son factores que empujan a la gente De a acuerdo. salir. Sí, sí. ¿Sí? Aunque las causas son muchas, ¿no? Sí, Muchas es causas. multicausal. El nostálgico, Sí, sí. familiar, en fin. Pero hablemos de los factores que jalan de allá para acá. Hay dos factores que yo le pongo especial atención. Uno es la idea del sueño americano. Óigame, ese sueño es cada vez menos cierto. Yo lo puedo llevar a los puentes de Washington, D.C., y donde va a encontrar ciudadanos norteamericanos blancos durmiendo debajo de los puentes. Sí. Entonces, eso que es sueño americano cada vez menos es cierto. Entonces, es importante que ahora comencemos a pensar en serio en vender la idea del sueño salvadoreño. Exacto. Qué lindo vivir acá. Óyeme, si usted viviera en Suecia, en Holanda, en Suiza, no tiene el sol que tiene este país, no tiene las montañas de Chalate tan lindas. Esa gente añoraría estar 6 meses en Chalate
en esas montañas lindas de la Montañona, ¿verdad? De allá de San Ignacio. Entonces lo que necesitamos es crear ese sueño salvadoreño, que la gente no se nos vaya. Mire, la gente que se nos va son los líderes, porque la decisión de emigrar solo la toma un líder, porque la decisión de tomar riesgo solo lo toman los líderes y se nos están yendo los líderes. Entonces, no, todo lo que necesitamos es crear políticas de Estado, óigame, políticas de Estado, que es una parte que empujó bastante mi querido amigo Roberto Cañas en este foro, y como que todavía no ha hecho el campanazo de las necesidades de políticas de Estado, como las políticas de población, por ejemplo. Porque somos el país que más se reproduce. ¿Y más se reproduce para qué? ¿Para exportar mano de obra? Aquí lo que más exportamos es mano de obra para otros países. ¿Por qué? Porque se volvió un gran negocio exportar gente por la vía legal y por la vía ilegal. Creo que es el 17% del Producto Interno Bruto viene de remesas. Eso nos lo recuerda cada rato el presidente del Banco Central de Reserva. Dice, mire, esto entró en 3 meses, entró de remesas esta cantidad de dinero. Entonces lo que necesitamos es crear el sueño salvadoreño. Y en temas de política, mira Ernesto, lo que siempre hemos hablado con vos, mira. ¿De dónde se van mayoritariamente la población? De las comunidades de origen. ¿A dónde regresan los deportados? A las comunidades. Las remesas, ¿dónde llegan las comunidades? Fíjate que es interesante ese punto porque Carlos Marroquín, el director de Reconstrucción de Tejido Social, estará conmigo en la segunda parte. Ajá. Y es precisamente el enfoque a la cual ellos están apostando. Claro. Para atender. Entonces, el tema protagónico aquí son las comunidades de origen. Tanto de ida, de retorno y el tema de remesas familiares. Y me han estado preguntando un tema y te lo menciono a ti rápidamente. ¿Y qué tiene que ver el FODES con esto? Sí, sí, como no mucho. ¿Ah? Mucho. Ya vamos. Pero si nos preguntas y analizamos el origen de la migración, surge de las comunidades. ¿Y qué han hecho los alcaldes para detener o para analizar de una manera profunda el tema migratorio? Tenemos un déficit de líder político para detener las migraciones. Yo digo, sí, y por ahora eso. con este cambio en el Ajá. cual se argumenta de que vamos a ser nosotros los que verdaderamente le apostemos a ese Correcto, desarrollo. entonces yo creo, cuando tú decías, aquí necesitamos temas políticos que ataquen de verdad. De política habría de que Estado. ver, Políticas de Estado. habría que ver si esta propuesta de la instalación de esta comisión del desarrollo local, vinculada con fondos, atacan el tema de la migración como debería de ser. ¿Ya? Porque si me preguntas cómo han actuado los alcaldes o los líderes políticos con el FODES para detener la migración, ha sido nula. Sí, claro. Ha sido nula. Por eso es que de alguna manera hay argumentos que validan la actuación de ese nuevo cambio que tiene. Correcto. O si no, mira, y aquí te hago una propuesta y te voy a adelantar una propuesta que estamos haciendo nosotros dentro de INSAMI, ¿no? Preparando. Y porque si Estados Unidos quiere trabajar en el tema de prevención de la migración irregular y tenemos una propuesta de nueva administración de estos fondos para el desarrollo local del FODES y nuevos alcaldes, entonces hagamos un 3x1, pues. Los salvadoreños en el exterior ponen las remesas ahí en sus comunidades de origen, que el Banco Central te la distribuye hasta el último rincón. Los salvadoreños en el exterior ponen remesas, el FODES pone un fondo y si Estados Unidos se quiere sumar, que sume otro fondo y atacamos ahí en esa comunidad de origen el tema migratorio. Voy a hacer una pausa, le doy la palabra para que me dé su punto de vista, porque, a ver, doctor Acosta, César ha colocado un elemento importante sobre la mesa, ¿no? Y que tiene que ver con el grado de incidencia en la definición de políticas locales de desarrollo y oportunidades para evitar que sean precisamente estos municipios los que expulsen a los salvadoreños. Porque la mayoría se va porque, como me decía una gran amiga de mi tierra, de mi pueblo, California, ¿verdad? Aquí hay tantos jóvenes, me decía, eso es una cosa que me quedó maravilloso. pero muy presente. Hay tantos jóvenes que se despiertan, se levantan como el sol, como el sol, con una energía, pero también se acuestan, así como el ocaso,
Sí. ¿verdad? Sin la oportunidad de haber puesto esa energía en algo diferente. Excelente. ¿Por qué? Porque los gobiernos, localmente no hay esa oportunidad. Y ese es el elemento clave, creo que ahora en su modalidad de cambio, Claro. y creo que eso es, por eso yo resalté mucho lo que tú planteabas, es hacia dónde va el FODES ahora con esta comisión. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Yo sé que hay mucho que dar en este tema. Vamos a la pausa y cuando regresemos, desde luego continuamos con el ejercicio de análisis de este tema muy importante y de la cual esperamos que usted participe. Recuerde, @diálogo21. Escríbanos, denos un comentario al respecto. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, el sociólogo, experto en temas de migración, el doctor Francisco Acosta, también fundador de la Universidad Monseñor Romero en Chalatenango, y César Ríos, también director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, que nos acompañan esta mañana en este análisis con el cual abrimos la semana para poder comprender mejor la preocupación que tiene Estados Unidos en cuanto a la forma de establecer sus relaciones con países del área centroamericana para poder atender el tema migratorio. Y es interesante el último ítem que planteabas tú, César, relacionado con esto del desarrollo local, ¿verdad? Y esta nueva modalidad con la que va a entrar el FODES, porque a tu criterio, por lo que entendí, si el FODES no ha funcionado para establecer políticas que verdaderamente ofrezcan oportunidades a los salvadoreños. Y de hecho, fue una de las principales argumentaciones del nuevo gobierno para poder cambiar y proyectar ciertas modalidades en el tema del FODES. Yo hacía la reflexión de una experiencia que tuve con una gran amiga allá en California, Usulután, doña Rosario Corea. Me decía, mira Ernesto, aquí los jóvenes se levantan cada mañana, me decía, con esa fuerza, esa brillantez del sol, pero también es frustrante verlos que en las noches se acuestan, me dice, frustrados que no lograron tener oportunidad. Esa es una cosa, es una realidad casi, es un factor común en muchos Mire, digamos, pueblos. este pueblo por 3 décadas ha votado con, buena parte de este pueblo ha votado con los pies. Cuando el voto no le genera la esperanza, poniendo su voto en una caja, la gente decide votar con los pies, irse, caminando. Esta es la primera vez que la gente votó con esperanzas, con unas reales esperanzas. Y eso es bueno, pero también tiene su revés de la medalla. Yo soy fundador de Nueva Ciudad en Suchitoto, en un lugar donde 40 años ha tenido control el FMLN. La gente vendió su lotecito que le dio los acuerdos de paz y mandó al cipote para Estados Unidos. Ahora la población se está envejeciendo. Los cipotes se fueron. La gente mayor quedó. Y eso nos genera nuevos problemas sociales. Pero el punto que me quiero referir es algo similar a lo que pasó allá en Europa y en la época. Amén, sí, ¿verdad? Exactamente. Después de la guerra. Mire, antes se decía, San Salvador ahora es invivible, el área metropolitana de San Salvador ya es invivible. Sí. Ver esos reportes de este canal todas las mañanas. Sí, el informe de tráfico. Yo digo, yo cada vez que vengo aquí y regreso allá a su tierra. Sí, ¿no? yo digo, regreso, perdón, sí, se me paran los pelos de venir acá. Ver todo esto es invivible. Regresemos al local, ¿eh? Sí, pero quiero conectarlo con lo local. Antes de la guerra se decía, nos vamos a San Salvador porque ya hasta los chuchos se engordan. Y se vinieron masivamente mucha gente del campo para acá. La guerra generó más inmigración para la zona metropolitana de San Salvador. Y de acá brincaron fundamentalmente hacia el norte. Pero eso nos dejó un problema local. Y por eso me quiero referir al problema del desarrollo local. Cuando terminó la guerra, yo fui parte del equipo que negoció con los Estados Unidos la finalización de la guerra en Washington.
Y me asignaron a eso porque yo era el único que hablaba inglés. O el equipo que hablaba inglés era tan pequeño que me dijeron, esta persona podría trabajar en eso. Regresé y dije, bueno, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Es invertir en los cerebros de los jóvenes. Hace 29 años. Y fundamos la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En Chalatenango. En Chalatenango. ¿Y por qué le pusimos ese nombre? Porque yo era seminarista cuando Monseñor era obispo. Entonces, yo no lo dudé, pongámosle este nombre de Monseñor Romero, justamente después de los acuerdos de paz. ¿Para qué? Fundamentalmente para generar desarrollo local, para que la gente no se nos venga de donde está. Y efectivamente hemos graduado a más de 4,000 profesionales desde que esta universidad funciona. Pero el desarrollo local, ahí habría que revisar, regresando al tema sobre cómo están planificando el desarrollo local nuestros ese es mi punto. Ese es mi punto. Eso es mi punto. Necesita generar políticas de Estado, no de gobierno. Que hay una diferencia. El Estado está, el gobierno cambia. Pero cuando no hay política de Estado, cada gobierno que llega hace su partecita y de repente contradictorio con el anterior. Pero mire por ejemplo Estados Unidos. La política de relaciones exteriores de los Estados Unidos es de Estado, no es de gobierno. Sí, y siempre los Estados Unidos dicen, es que nosotros no tenemos ni amigos ni enemigos, tenemos intereses. Claro. Y por eso quiero conectar eso con lo que está pasando ahora con Estados Unidos, a pesar de todos esos dimes y diretes. Sí, pero al final lo que le interesa es que le detengan la gente. Al final es dando muestras de coordinación con el gobierno. Exacto. Sí, no hay que dejarse llevar porque tienen política de Estado, no de gobierno, no importa quién llegue. De hecho, fíjese que creo que fue el 2009 que tuvimos la oportunidad en Estados Unidos de elegir por primera vez un afroamericano, Obama. Y él propuso, miren, la primera acción que voy a hacer cuando llegue a la presidencia va a ser pasar una ley integral de migración. Pues todos los presidentes lo han hecho, ¿no? Sí, pero es lo que le quiero contar. Es lo que, pero esta fue banderita de campaña de Obama y hay una deuda. De Obama. Hay una deuda. Y Obama fue el que más deportó gente. Sí. Y fíjese usted, dijimos, perfecto, le voy a apostar. Y yo fui responsable de la campaña de Obama para registrar votantes en Arizona, Nevada, Nuevo México, y ¿qué otra? Nevada, Arizona, Nuevo México y Colorado. Dijimos, le vamos a entrar a esto con fuerza, porque si eso va a ser lo primero que va a hacer Obama. ¿Y sabe qué? Ganó. Y hubo un momento en que Obama tenía todos los votos para pasar una ley. Y no la pasó, fíjese. ¿Por qué? Porque no le dio la prioridad a eso. Y eso es lo que siempre ha pasado. Y eso es lo que siempre ha pasado. Claro, y eso es lo al final creo que hasta el mismo problema está teniendo ahorita, porque no, ni lo dude. John Biden, a pesar de un poco la flexibilidad con la que ha logrado, y nos volvió a prometer como partido demócrata entonces, que iba a ser la reforma migratoria que tanto han anunciado. Y eso. Ahí está, mira, estamos ya sobre los 100 días. Sí, entonces habría que ver qué es lo que ha hecho Biden en estos 100 días, en lo que tanto prometió hacer en el tema migratorio. Y yo creo que ahí le sorprendió, al presidente Biden le sorprendió lo que heredó de la política migratoria anterior. Voy a correr en el tiempo. Y esto de la militarización de nuevo de las fronteras de México, Guatemala, o creo que Honduras también, no, solo México y Guatemala. No, Honduras. Honduras, ¿verdad? Honduras, Guatemala y México. México, ¿verdad? A excepción del Salvador, que entiendo que no ha habido una al menos... Ernesto, y que desmintieron. Desmintieron. Guatemala y Honduras desmintió que no había llegado a un acuerdo con el delegado de Estados Unidos a militarizar la frontera. No, que esto lo habían venido haciendo desde hace tiempo. Pero Estados Unidos, su vocera dijo
que era un acuerdo llegado en la última visita. Sí, o sea, sí, así. Yo recuerdo haber encontrado. Y entonces, y la otra cosa que llama la atención es que ¿por qué El Salvador no hace esa movilización militar que hace Honduras y Guatemala? ¿Ya? Okay. Primero, los datos migratorios, que hay un control. Segundo, porque El Salvador no es una zona de tránsito de poblaciones migrantes que se movilizan del sur, porque el tema ya es poblaciones que vienen caminando y pasan por Honduras y por Guatemala, que vienen pasando. ¿Sabes que en este momento, hoy, han amanecido creo que alrededor de 5,000 migrantes detenidos en la frontera del Darién, de Panamá con Colombia, y que vienen apuntando, ¿no? Y Guatemala se está convirtiendo en un embudo. Entonces Estados Unidos tiene que controlar eso, ¿no? Y ahí está la actuación de El Salvador por eso, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir sobre eso, que no importa cuántos muros pongan, cuántos militares pongan en las fronteras, esos muros se vuelven zaranda. Esos muros que puso el presidente anterior, Trump, mire, no, es zaranda, tiene tantos hoyos como... es una zaranda. Es una zaranda eso no lo va a parar. Los militares en la frontera tampoco lo van a parar mientras existen los factores que empujan y jalan. Y un factor que jala, que no lo he dicho, es que fíjate que lo primero que hace la mayor parte de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos es tomarse una foto con el mejor carro que encuentren en un parking, en un estacionamiento, y se lo manda a sus familiares. Miren, ya le hice. Y esa es una falsa imagen que están enviando. Una falsa ilusión. Una falsa ilusión. Cada vez ese sueño está perdiéndose allá. Pero establezcamos una política de desarrollo local que hasta ahora no la ha habido. Yo tengo que aceptar que después de haber fundado la Universidad Monseñor Oscar Romero y graduado más de 4,000 profesionales, pues no ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque ese es un esfuerzo que se puede hacer aislado si no tiene una política de Estado que apoye eso. Y más de una política de incorporar a estos profesionales a ese tema de oportunidades de empleo. Y yo les digo, miren, yo no regresé de Estados Unidos a El Salvador para tener una fábrica de producción de títulos. No, ese no es el punto. Es cómo tenemos la importancia de una institución de educación superior, es su impacto en su entorno. ¿Cuál es su impacto en su Francisco, entorno? pero estamos hablando ya de varias generaciones que emigraron. He estado hablando con mi amigo que ha venido, ya lleva 3 semanas acá, viniendo de California. Francisco me está contando que él quisiera venirse, pero él quisiera que todo lo que acumuló allá en sus 30 años de trabajo, del Fondo de Seguridad Social y el fondo, se lo pudieran trasladar a El Salvador y aquí poderlo utilizar, ¿ya? Y que hubieran políticas de protección de eso. No hay. Y así en esa situación hay muchos salvadoreños que quisieran regresar aquí, pero no hay incentivos y no hay cómo. O sea, no hay una instancia que se dedique a pensar con mucha profundidad lo que es el tema migratorio. Ok, ya para concluir el programa y la conversación muy interesante que hemos tenido con ustedes, la cooperación estadounidense va a sociedad civil y no va precisamente a los gobiernos. Ese es otro de los grandes, digamos, todavía esfera o constelación que deja a su camino muchas preguntas. ¿Cómo se va a canalizar? Mira, eso? nosotros somos muy certeros en nuestra creación como entidad de sociedad civil. Nosotros no venimos a reemplazar a los estados. Sociedad civil organizada viene a complementar políticas públicas. Por lo tanto, no nos den la responsabilidad, como dice Estados Unidos, solo vamos a trabajar con sociedad civil y no vamos a trabajar con los gobiernos. No puede ser, ¿no? Trabajemos, gracias porque se nos reconoce nuestro valor de presencia en las comunidades. Pero esto se trata de políticas públicas, esto se trata de sectores empresariales. La empresarialidad de El Salvador tiene mucho que ver, no es como se segmenta. Pero si eso es para señalar corrupción, la corrupción nos está haciendo mucho daño. Y me quiero referir al último punto. Mire,
Así brevemente, porque se me fue el tiempo. Vale, pues, y en este debate siempre sale la palabra corrupción casi todos los días. Y yo esperaría que le haría el llamado con mayúscula al gobierno central que realmente le ponga atención al punto. Porque no podemos seguir con más de lo mismo. Sí. ¿Sí? Y el asunto de la corrupción es un asunto de valores. ¿Sí? Que se han cambiado los valores, de valores colectivos a valores privados, donde los individuos usan los recursos colectivos para fines privados. Y indicadores hay que, como que el desafío es enorme en el nuevo gobierno. Doctor Francisco Acosta, sociólogo, gracias, fundador de la Universidad Monseñor Romero, muchísimas gracias por su tiempo, habernos dado aportes muy importantes. Lo vamos a tener más seguido para hablar de este tema. Con el mayor gusto. Así será. César, también, como siempre, gracias. Muchas gracias, Ernesto, con mucho gusto. Y siempre muy atinado también tus análisis, tus estudios y aportes a la discusión de este tema. Nos vamos a la pausa. ¿Cómo el gobierno y la política pública está examinando el tema de territorios? Lo vamos a ver desde el punto de vista de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Vamos a hablar con Carlito Marroquín en cuestión de minutos. Y sobre todo también vamos a conocer de qué se está haciendo para poder darle apoyo y sostén a esos jóvenes que necesitan una mano amiga una vez estos tengan las oportunidades de capacitación y formación. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doy la más cordial bienvenida a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de la República, una instancia que trabaja de manera muy, pero muy cercana con las comunidades y sobre todo en el proceso de formación, capacitación y de generar oportunidades precisamente a un nicho poblacional muy importante que es la de fortalecer la política de atención a jóvenes en el país por parte del Ejecutivo. Carlos, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Ernesto, y bueno, dándole gracias a Dios de que podemos iniciar una semana más y contento de estar acá acompañándote. Gracias, Carlos. Habíamos estado hablando de un tema que es íntimamente vinculante a toda esa acción que en la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social se hace, que es precisamente de entrar localmente a examinar cuál es el comportamiento social que se genera en cuanto al nivel de atención que requieren los jóvenes y sobre todo también las oportunidades que deberían de generarse en ellos, ¿no? Y que de alguna manera ese sea un factor incidente para seguir apostándole a que menos personas sean expulsadas del país buscando el sueño americano, por ejemplo. Claro, lastimosamente por décadas hemos dejado que muchos salvadoreños que son brillantes, que tienen muchas ideas positivas que han podido ayudar a generaciones enteras se vayan de nuestro país a causa de la misma pobreza, exclusión. Y creo que podríamos hacer una lista enorme de factores que han generado eso. Yo creo que hoy vivimos una coyuntura muy buena, una coyuntura donde todos los órganos del Estado van a estar en un par de semanas ya alineados para trabajar en función de que eso deje de pasar. Lo hablábamos el día sábado contigo, que el abordaje de la misma violencia en el país, el abordaje del tejido social que se rompió, generado pues por el saqueo que hicieron los partidos tradicionales a las arcas del Estado, a la generación de oportunidades en nuestro país que nunca lo hicieron. Hay que hacerlo de forma holística y en eso no solo participa el gobierno central, sino que participan los gobiernos locales, participa el legislativo, participa el órgano judicial, participan los medios de comunicación. Creo que tiene que ser un abordaje bastante integral y creo que es un sueño pues que todos tenemos de que ya generaciones se mantengan acá en nuestro país para poder darle una dinámica distinta, tanto de producción como de factores que tienen que ver con la prevención de la violencia. Para eso es para lo que estamos luchando, para eso nos estamos preparando. Creo que hay muchos aires de esperanza, muchas situaciones buenas que se están construyendo alrededor de que vamos a tener una asamblea legislativa, por ejemplo, trabajando en función de generarle gobernabilidad al Ejecutivo, cosa que no ha tenido durante 2 años, y gobiernos locales también que
En algún momento vieron los alcaldes que estaban en turno, creo que la situación más de una forma política partidaria, y nuestro país quiere que ya te quites las gafas político-partidarias y te pongas gafas para que veas factores sociales, porque si no, no vamos a poder sacar el país adelante. A ver, antes de entrar a la puntualidad de las acciones que como Dirección de Reconstrucción tienes, están el tema de cubos, está el Instituto Técnico Digital, que me parece que es un tema que me gustaría también ampliarlo, pero ¿cómo examinas tú? Me da la impresión que tienes un diagnóstico también de cómo el tema de la inmigración golpea fuertemente el tema de estos jóvenes que no tienen oportunidades, se forman, se capacitan y no tienen oportunidades. Bueno, yo creo que en eso participa, como te decía, diferentes sectores y diferentes situaciones. Cuando te hablo de sectores, recordá que no solo el Estado debe ser garante de la generación de empleos, sino que también la empresa privada debe participar en esto y debe de tener una apertura más amplia, porque creo que la misma estigmatización que se ha generado sobre la juventud, los mismos estigmas, el mismo hecho de creer que solo porque un joven vive en una comunidad ya no le puede generar como oportunidad de poder desempeñarse en una empresa, etcétera. Creo que esas cosas han hecho que muchos de nuestros jóvenes tengan que abandonar el país en busca de oportunidades que se le pudieron haber generado acá, si se les hubiera dado una oportunidad. Pero también creo que hay diferentes situaciones y es el hecho de que venimos de tener una sociedad rota totalmente, una sociedad a donde ser joven ha sido un delito por décadas. Entonces son factores, sectores políticos y empresariales que deben de participar en transformar toda esta realidad, y el hecho creo que contra lo que más debemos de pelear es contra la estigmatización, porque si logramos romper el hecho de que un joven, porque viene de una comunidad, no hay que brindarle una oportunidad, sino que al contrario, hay que brindarle una oportunidad porque es la forma en que vamos a transformar nuestra sociedad, yo creo que ahí vamos a ir dando pasos fuertes y acelerados rumbo al cese de la migración, que son diferentes factores, pues. Sí, hay que decir que tiene mucho que ver el factor económico, pero también la inseguridad del país, inseguridad que se ha estado trabajando y que las estadísticas nos dicen que la inseguridad ha venido a la baja y que ya no es uno de los problemas principales que atañen a nuestra sociedad. Sin embargo, me decías la vez anterior, te escuchaba también en otra entrevista que tuvimos, hablar de que pese a que el plan obviamente no ha tenido el apoyo o el respaldo necesario, se ha logrado de alguna manera impactar dentro de las comunidades con relación al tema de la violencia, ¿no? Como un factor causal de los problemas que provocan la migración, que provocan la falta de oportunidades y lo que tú estás hablando, ¿no? El énfasis de la estigmatización como un factor que desaprueba y que no debería de ser así, la gestión y digamos, la energía que puede tener un joven para poder aportarle al desarrollo económico del país. Lo que ha pasado es que es como que tengas una mancha, un chorro encima de la mancha y lo estás limpiando con gotas. Estás limpiando el problema con gotas porque un sector político llamado Asamblea Legislativa, con los partidos tradicionales, Arena, FMLN, dirigidos por Rodolfo Parker, te pusieron una piedra y no dejaron fluir toda la estrategia que llevabas. Nosotros hemos seguido haciendo el trabajo, el esfuerzo por lograr sacar comunidades enteras adelante. Hay comunidades que, y perdón por mencionar, es una cadena, es un medio internacional que informa al mundo. Ellos vinieron hace como 12 años a hacer un documental, por ejemplo, en la colonia Ibu. Fue la BBC de Londres, vino a hacer un documental sobre las pandillas y todo eso. Yo le decía recientemente a alguien, hace poco que hice una supervisión en la IBU para ver cómo van los avances del cubo. Los jóvenes se han reinsertado muchos a la sociedad y tienen, por ejemplo, huertos caseros muy lindos, panaderías, tienen un criadero de tilapias y alevines. Su comunidad se ha transformado. La IBU no es lo que era hace 12 años, que me encantaría que la BBC viniera al país e hiciera un documental al respecto de la colonia IBU para ver cómo de verdad los procesos de seguridad, los procesos de prevención de la violencia, en este caso lo que tiene que ver con prevención secundaria y terciaria en esa zona, que ha sido una zona muy golpeada por los temas de violencia históricamente, se ha transformado. Entonces, creo que son como
son esas gotas que nosotros hemos tenido para ir lanzando a comunidades que son emblemas en nuestro país, pero si la Asamblea Legislativa nos hubiese apoyado, no tuviéramos una gota, tuviéramos un chorro abierto para seguir trabajando en pro de las oportunidades de nuestra juventud, para frenar temas como la migración. ¿Qué hay que decir? Y quizás esta era la parte también que quería mencionarte. No solo es un tema económico por lo que muchas familias se van de nuestro país, sino que los temas de inseguridad por el tema del desplazamiento forzado. Entonces, hay que tener una oficina robusta para atender a la gente que se está yendo del país por estos temas y atenderlo de forma integral. Fíjate que me encanta, digamos, tu exposición porque la veo muy transparente desde el punto de vista que tú mencionas, que son muchos los factores. Y quizás voy a hacer una pausa y voy a detenerme antes de llegar al tema que uno de los principales apuestas dentro de la política de atención a jóvenes del gobierno, a través de la dirección que tú presides, es precisamente la creación de estos centros urbanos de bienestar y oportunidades conocidos como Cubo. Y vamos a hablar también precisamente de este otro, digamos, ensayo de proyección que tiene que ver con la construcción del Instituto de Técnico Digital. Vamos a hablar de esto. Pero tú hablas del tema de la prevención y eso es lo vital también. ¿Cómo atender aquella, digamos, aquella población primaria, que creo que ahí es donde está el factor principal y fundamental en esto, ¿no? Pero también hay que decir que por décadas no se ha atendido a la prevención terciaria, que son aquellos jóvenes que tomaron malas decisiones, pero ¿quién les genera una oportunidad cuando quieren cambiar su estilo de vida? Buen punto. Vamos a hablar de eso cuando regresamos. Carlos Marroquín con nosotros, director de reconstrucción del tejido social. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Continuamos la conversación esta mañana con relación al tema del grado de atención que requieren aquellas comunidades para poder lograr oportunidades especialmente para jóvenes. Carlos, hablábamos del tema de la prevención como un factor importante, no solo para poder ver el nicho poblacional primario, sino me decías también el terciario, aquel que en realidad entró a un proceso, decías, digamos como de reflexión y que necesita ahora ser incorporado productivamente. Cuando se habla de prevención, tenés que hablar de prevención primaria, que son todos aquellos niños que no han tenido ningún contacto con temas que tienen que ver con violencia. La prevención secundaria, que son todas aquellas juventudes resilientes que viven en las comunidades y que han rechazado pues tomar el camino malo, y hay que generar también con ellos procesos, porque si no, tarde o temprano la única opción que van a tener es formar parte de un grupo que está al margen de la ley, buscar la vida fácil como el tema de los robos, de los hurtos, etcétera. Y está el sector que te debes de atender con la prevención terciaria, que son todos aquellos jóvenes que se metieron a uno de estos grupos, lastimosamente a causa de la pobreza, a causa de la exclusión, a causa de la frustración que se vive en una comunidad cuando no tenés para poder llevar pan a tu mesa, que es una realidad que se vive en nuestro país a diario, y que hoy en día están queriendo obtener una oportunidad de poder reinsertarse a la sociedad y poder tomar buenas decisiones y cómo limpiar todo aquel expediente de negatividad poniéndose en función de los cambios en su misma comunidad. Pues eso no ha pasado en nuestro país, porque lo único que hicieron no solo esta Asamblea Legislativa, sino asambleas legislativas pasadas, pues fue generar leyes para bloquear que estos jóvenes pudieran reinsertarse, porque hay que decirlo, históricamente los partidos que han tenido el poder en nuestro país, lo único que quisieron era buscar un enemigo social, y construyeron a las pandillas como su enemigo social, porque le funcionaba, era una forma de pedir cooperación, pero no sabían que lo que estaban haciendo era construyendo un fenómeno, un monstruo, que lo que iba a generar eran temas como este que acabamos de estar hablando, la migración, el desplazamiento forzado, la estigmatización, una ola de homicidios que desangró nuestro país y que lo puso como número 1 en el mundo en ese tema. Y ya cuando quisieron frenarlo, ya el fenómeno se le fue de las manos. Carlos, hablábamos extra cámara sobre el tema de la ley
¿cómo se le llamaba? Ley de reinserción. De jóvenes, sí, recuerdo. Sí, pero lo único que hicieron con esa ley fue, aparte de engavetarla... ¿No se aprobó esa ley? No se aprobó. De hecho, lo que está aprobado son las medidas extraordinarias y un montón de temas que lo que hacen es prohibirle, por ejemplo, a las iglesias, a las ONGs... Entrar en función de programas de apoyo. Exacto, porque fácilmente la ley dice que pueden ser acusadas estas personas de estar generando apología, haciendo apología al delito, y eso tiene de 10 a 20 años de prisión. Pues entonces creo que nadie quiere acercarse a estos grupos justamente por esas leyes. Lo que hubo fue una propuesta que la hizo el señor Rodrigo Ávila, que lastimosamente, pues teniendo conocimientos por haber estado en la Policía Nacional Civil, muy cerca de estos temas, quieren generar leyes, o quisieron generar leyes, porque eso no va a pasar, y le pido a Dios que eso no pase por el daño que le pueden causar a nuestra sociedad. Una ley que lo que querían era inscribir a todo el que fuese pandillero, tener un listado, este es pandillero, hay datos, pues lo que está en el sistema penitenciario y todo eso, pero también inscribir a la par a quién era el familiar o su familia. Entonces, ¿te imaginas la estigmatización que se iba a generar? Que habría, Claro, si esa lista llega a caer en manos, por ejemplo, de empresarios que al final se van a dar cuenta que el mejor empleado quizás que tenían tiene alguna vinculación, lo van a tener que expedir entonces, la estigmatización, el daño que eso le puede hacer a nuestro país, hubiese sido impresionante si eso se hubiese aprobado. Yo creo que fue Dios quien no permitió que eso se aprobara por no permitir que a nuestro país y sobre todo a nuestra juventud se le hiciera tanto daño. Creo que hay que visionar un país de forma integral, un país a donde el que se equivocó pueda tener oportunidades, pero también el que fue víctima pueda tener una oficina o un grupo que le pueda acompañar con el tema de la atención a víctimas. Debe ser algo integral. Hay que atender el tema de la migración, que está siendo migración forzada prácticamente. Entonces, pero esto debe ser integral. Si no es integral, no va a funcionar. A ver, ¿cómo llegas a... ¿Cómo la dirección que tú presides, la instancia que tú presides, cómo llega a la comunidad? Bueno, lo primero es identificando liderazgos positivos. No hay mejor persona para desenvolverse en un territorio que un líder positivo, un joven, un hombre, una mujer, una junta directiva que quiera cambiar la realidad de su comunidad. Y el líder negativo es aquel que no quiere. El líder negativo es aquel que no quiere, pero que tarde o temprano se van a hacer tan bien las cosas en la comunidad que va a querer transformarse, no va a querer quedarse. De lo contrario, va a tener que... De lo contrario, para eso existe también la policía, para eso están las leyes, para que el que infrinja la ley, hay que darle persecución al delito. Eso es interesante. Así. A ver, te decía de que yo creo que aquí ya entramos a la etapa del tema de los cubos. Cuéntame un poquito sobre el tema de cubos. Bueno, los centros urbanos... Hay 3 ya por concluirse, ¿no? Sí, y hay 6 más que ya están en licitación. Entonces, vamos avanzando, como te decía. Cuéntame un poco. Son gotas las que van cayendo, pero esto va a tener un efecto muy bueno, muy positivo para nuestra sociedad. Bueno, los centros urbanos de bienestar y oportunidades son infraestructuras que cuentan con un salón de usos múltiples, muy grande, muy bonito, adecuado. Aparte, yo te lo comentaba el sábado, que tienen oficinas. Oficinas no para personas del gobierno o para personas de una municipalidad, no. Son oficinas para 8 jóvenes de la comunidad, 8 líderes de la comunidad que nosotros formamos, que son los administradores al final del proyecto. Entonces, en el primer nivel está el salón de uso múltiple y las oficinas de los jóvenes. En el segundo nivel tenemos un área lúdica que sirve para atender a la primera infancia, lo de la prevención primaria, como te lo mencionaba, y todo lo demás no funciona para llevar a cabo los programas que están dentro de la fase 2 del Plan de Control Territorial, que son las oportunidades, y que entra lo que es la prevención secundaria. Ahí te encontrás, por ejemplo, un centro de cómputo con computadoras de primera generación, son de 16 a 23 computadoras, dependiendo el tamaño y la adecuación en el espacio físico que el cubo hace, todas con full internet, con programas de mucho desarrollo para ellos. Hay un área también de gamers, que es donde tienen PlayStations o Nintendo Wii, y pueden ir a jugar, pues, porque al final, como lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones, lo dijo porque lo criticaron porque regaló unas tablas de skateboarding. Entonces, ¿qué preferís? ¿Tener a un joven con una tabla de skateboarding o tenerlo en una esquina con una arma
o con drogas. Entonces, es lo mismo. ¿Qué preferís? ¿Tenerlo con un control de PlayStation o tenerlo con una arma delinquiendo afuera? O posteando en el léxico que hay en la calle, pues. Aparte también hay 4.000 libros de diferentes gamas literarias. Te puedes encontrar libros desde educación básica hasta educación superior y te puedes encontrar hasta cómics, pues no es que todo sea en un tema súper educativo, sino que la intención es generar hábitos de lectura en nuestra juventud que se han perdido, pues no mucho. La gran mayoría de nuestros jóvenes no tiene acceso a veces ni siquiera a tener un libro pues en casa. Entonces en el Cubo encuentran casi 4.000 libros. Aparte, y quizás esto es lo primordial, siempre lo hemos dicho con el presidente, si no organizamos a nuestros jóvenes en función de trabajar por el bien de su comunidad, ponerles estas infraestructuras que andan por un promedio de $500,000, no funciona de nada. Entonces el paso prioritario es la organización. La organización comunitaria transforma a pasos acelerados la realidad que vivieron antes. Lo que pasa es que hoy sí tenés el acompañamiento del gobierno, entonces hacer trabajo en equipo para transformar un espacio, un sector, toda un área física donde se desenvuelven niños, adolescentes, jóvenes, la comunidad organizada es vital. Es vital. Con la comunidad organizada podemos transformar nuestro país de una forma mucho más acelerada. Ahora, estos cubos son 3, me decías. Está uno en el Ibu, ¿verdad? Sí. Santa Ana y también en Sacamil. Sacamil, sí. Okay, hay dos funcionando. La Iberia, la comunidad Iberia, que está ubicada en el distrito 6 de San Salvador. El del sitio El Niño, que es el que el presidente fue a inaugurar. Esos ya están funcionando. Sí, de hecho hay estadísticas muy buenas. Por ejemplo, el del sitio El Niño recibe aproximadamente 200 a 250 visitas diarias de personas, porque hay un listado cuando ingresás, donde dejas tus datos y todo. Entonces, está recibiendo 250 personas diarias. Y eso es un dato muy interesante en una zona que no tenía un espacio a donde pudiera convivir o al menos desarrollarse. Y Sitio El Niño es muy, muy importante. El Cubo de la Emanuel en Santa Ana, ubicado en el centro de Santa Ana, está en un 99% ya listo, esperando únicamente que esté finalizado el Cubo de la Ibu, que está en un 90% listo, y el Cubo de la Sacamil, que está ya en un 94 a 95% listo. Paralelo a esos 3 está también el de la Curruncha, el de la Milagro de la Paz en San Miguel, que también es la comunidad más grande e importante de todo el oriente del país. Es un cubo muy lindo el que se está construyendo en el lugar. Han sido zonas con características violentas en el pasado, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que... Bueno, son todavía, pero están entrando con ese tipo de proyectos. Lo que pasa es que el cubo es el pincelazo social para decir, esta comunidad fue, pero ya no más, porque vamos a trabajar y vamos a transformarla. Todo es un proceso. De hecho, yo te lo explicaba una vez en una oportunidad que estuvimos acá en esta entrevista. La represión la puedes medir de inmediato, porque vas a una comunidad con represión, vas a medir el número de capturas que tuviste, si encontraste armas, drogas, etcétera, etcétera, si capturaste a alguien de un grupo que está al margen de la ley, si hiciste esto, aquello. Pero la prevención no, la prevención de verdad se mide con el paso del tiempo, porque vas viendo las características de transformación que va teniendo una comunidad. Te instalás, pero no puedes esperar que los resultados sean de inmediato. Nosotros estamos trabajando desde esta dirección, acompañado de otros ministerios. Pues de hecho me escribía Michelle Sol, que está por ahí pendiente del programa, la ministra de Vivienda, llevando todos estos procesos. Todo esto que nosotros hacemos desde la fase 2 con mis otros compañeros ministros es el resultado de cimentar bases para una transformación que vamos a ver en un país en un par de años. No es que lo vamos a ver de inmediato. Si lo vemos de inmediato, pues bienvenido sea y gracias a Dios, pero la prevención de la violencia es así, y por eso en nuestro país nunca les gustó invertir en prevención, porque no es algo que políticamente te venda de inmediato. Eso lo vamos a ver quizás en 5 o 10 años, pero al menos lo que sí puedo asegurarte es que estamos trabajando como equipo para que bases sean fuertes y sólidas para las generaciones que vienen puedan tener un mejor país. Ok, voy a hacer una pausa, la última. Cuéntame un poquito sobre estos institutos de tecnología digital. ¿En qué consisten y cómo encajan bajo esa visión
de la cual hemos estado conversando. ¿Te parece? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a aprovechar estar en esta recta final, en esta conversación que tenemos con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno. Antes de poder hablar sobre este nuevo impulso en el tema que se denomina la creación del Institutos Técnicos Digitales, me gustaría que habláramos sobre este anuncio que hizo el presidente el fin de semana en torno a desmontar lo que son los centros penales que están íntimamente ligados con la población en Sonsonate, Metapán y también La Unión. ¿Sí? Sí, bueno, quizás primero hacer una aclaración que es muy positivo hacerlo. La oposición, después del anuncio del presidente, comenzó a generar el hecho de decir que lo que el presidente estaba haciendo es cumplirle a las pandillas algo, Ciertos y que un trato, y que no sé qué. Sí. Pero hay que decir que estos 3 penales no eran de pandilleros activos, sino que es de retirados o personas que están bajo criterio de oportunidad. El de Metapán, por ejemplo, que era para personas del sistema judicial, para policías, para militares que también han cometido delitos, pues han enfrentado la ley y han ido detenidos. Y el de La Unión, que en su gran mayoría eran personas civiles, pues, que cometían robos, violaciones, etcétera. Entonces, nada de vinculación con las pandillas. No fue una permuta de negociación. Nada de vinculación con las pandillas. Lo que la oposición sigue sin entender es que ellos fueron muy torpes a la hora de tomar decisiones y, por ejemplo, poner estos penales en el centro histórico de una ciudad como Sonsonate, a la par de un centro escolar, ojo a eso, a la par de un centro escolar que atiende a más de 2,000 estudiantes. Y la conectividad, ¿qué nos vino a demostrar el COVID? Que la brecha digital en nuestro país es muy amplia, y no solo en nuestro país, sino que en toda Latinoamérica, y que si no estamos conectados a un celular, a una computadora, nos vamos a quedar obsoletos, nos vamos a quedar sin información, nos vamos a quedar sin aprendizaje, porque hoy la educación, ¿a dónde pasó? Aquí, a estar frente a una pantalla. Entonces, es un daño que se le había hecho por muchos años a Sonsonate, a La Unión y a Metapán, y lo que el presidente ordenó fue: quiten eso. Estamos desconectando 3 ciudades muy importantes que a mí me interesan. Eso fue el mensaje del presidente. Entonces, lo único que se ha hecho es la reubicación de estos reos y se han llevado a otro lugar a donde van a tener atención para proyectos y programas de reinserción, que muy bien lo está haciendo el director de centros penales en todo ese aspecto, y poder conectar de nuevo a la población. Hablamos con el señor presidente y, por ejemplo, y ya entrando al tema de los institutos técnicos digitales, hablábamos, ¿por qué no mejor Sonsonate, esa cárcel? Mantenemos toda su infraestructura principal porque es patrimonio cultural, y en ese lugar construimos el primer instituto técnico digital de nuestro país. ¿Qué tienen los institutos técnicos digitales? Bueno, es como un cubo más vitaminado, más robustecido. Quizás un poco para cerrar el ciclo del traslado, pero la pregunta que se generó, o la duda, que ¿para dónde se trasladaron esos? ¿Para otros centros? Entiendo que se fueron para la fase 4 de Izalco. Entonces están todos, que es el nuevo, que estaba solo, entonces ahí van a estar, pues, y no van a estar hacinados ni nada. Un poco alejados de la ciudad. Totalmente. Y ahí no van a desconectar a la ciudad entera, pues. Y quizás ya regresando al punto, el primer instituto podría ser ahí. Sí, ¿y qué van a tener estos institutos técnicos digitales? Bueno, la fase 2 solicitó un financiamiento de 91 millones que fue aprobado por el BESI. El BESI dijo: sí, nosotros queremos financiar la fase 2 porque nos interesa aportarle a El Salvador en los temas de seguridad. Se presentó a la Asamblea Legislativa. Lo único que tuvimos en la Asamblea Legislativa fue personajes como el Chato Vargas, como Rodrigo Ávila, como Rodolfo Parker, como el Diablito Ruiz, atacando esto porque por obvias razones no les interesa aportarle a la seguridad de nuestro país. Entonces, pero dentro de esos 91 millones había un desglose, y en ese desglose habían 30 millones que estaban dirigidos para la construcción de un instituto técnico en
CIFCO, en el Centro de Ferias y Convenciones. Pero el COVID vino y modificó todo y hay que adaptarse a la realidad que estamos viviendo después del COVID para poder sacar nuestro país adelante. CIFCO dejó de existir. CIFCO es el Hospital El Salvador, que está salvando muchísimas vidas. Y donde se proyectó antes de la pandemia crear ahí estos especies de institutos de formación, recuerdo. Entonces, escuelas, ¿cuál era la sugerencia del presidente? Nuestra juventud está desconectada, existe una brecha digital muy grande. Rompamos esa brecha digital y mejor llevemos diferentes institutos técnicos digitales a las zonas. Entonces se ha pensado construir en este momento 4. Sé que el señor presidente va a decir que van a ser más, entonces, pero te voy a mencionar los 4. Para comenzar, el primero en Sonsonate, porque usualmente cuando se habla del occidente del país, la mayoría de cosas se concentran en Santa Ana, y está bien, y vamos a seguir haciendo cosas en Santa Ana. De hecho, hay más de 6 cubos que se van a construir en Santa Ana. Entonces, pero en esta oportunidad vamos a trabajarlo en Sonsonate, el Instituto Técnico Digital. Luego el otro está ubicado en la zona de San Martín, que ha sido una zona también que está muy desconectada. San Martín, Tonacatepeque, muy desconectada de la realidad que se vive en la zona centro. Es otra realidad que vive nuestra juventud. Entonces ese sector es una juventud más rural que urbana. Y hay que acercarle todos estos temas digitales. El otro está en San Vicente, que también es un departamento muy lindo, con mucha población, pero que tampoco se hace mucha inversión en el lugar. Hay que hacer inversión en el lugar. Y el otro está ubicado en el que ha sido conocido como el granero sin granos de nuestro país, que es el departamento de Usulután. Hasta este momento son los que hemos definido con el señor presidente y él está muy de acuerdo que se haga. La población con la que ya se tuvo acceso para poder hacer como algún diagnóstico al respecto de lo que queremos hacer, está también muy feliz. Y hay que decir que lo que se va a brindar en ese lugar es tecnología total. No se va a brindar, no van a haber libros físicos, no, es tecnología total. Y lo que queremos es que la mayoría de cursos que se impartan tengan una certificación internacional, porque no es lo mismo para un joven agarrar un diploma y decir, bueno, me lo dio la escuela, no sé qué, a decir que, por ejemplo, los que van a estar estudiando diseño gráfico e ilustración tienen un certificado o un diploma que ha sido validado por Adobe, por ejemplo, o el que va a estudiar informática que ha sido validado por Microsoft, o el que está en el área de robótica que ha sido validado por Lego, o el que está en la creación de apps o de videojuegos, por ejemplo, que eso da mucho recurso en el mundo y hay mucha demanda, que fue eSports, que los eSports son los creadores de FIFA para PlayStation, por ejemplo, y de muchísimos otros juegos. Entonces, eso es lo que queremos. No queremos brindarle al joven migajas o un simple show o hacerlos perder su tiempo. Esas son las áreas a estimular, a enseñar, a formar, ¿no? Sí, hay muchísimas más. Hay marketing digital, hay temas que tienen que ver con audiovisuales, con la producción musical, por ejemplo, que en nuestro país es un mercado muy pobre y hay que potencializarlo, pero si no certificas a los jóvenes y no les das las mejores herramientas, no van a poder salir adelante. Quiero hacer un giro un poco por cuestiones de tiempo para aprovechar tu opinión con relación a este cambio dentro de las proyecciones del FODES, dentro de los gobiernos locales. ¿Ves oportunidades de trabajo más directo para ellos ahora que el gobierno va a tomar como punto central proyectos locales? Totalmente, porque el gobierno tiene una visión holística de cómo atender los municipios. No es que los alcaldes de Nuevas Ideas no sepan hacerlo, no, al contrario, ellos van a seguir teniendo recursos. Lo que ellos van a hacer es tener que liderar una estrategia ya no micro, porque eso fue lo que lideraron los alcaldes anteriores. Para el pueblo micro, pero para sus bolsillos macro, porque todo el dinero se lo llevaban. Entonces lo que hoy se va a hacer es de verdad hacer que el recurso llegue a la población, y la mayoría de nuestros alcaldes están felices pues de que eso se haga de esa forma, porque ya conocen cuál es la estrategia, porque saben que es parte de la visión del presidente Nayib Bukele hacer cosas macros pues para nuestra gente, para nuestro pueblo. Así que al menos en esa parte yo de verdad admiro mucho la visión del presidente, me sumo a ella y sigo apoyándola. Aquí me están preguntando, y regresando al tema de los cubos, en el caso del de Sacamil fue con el problema que hubo con la alcaldía, me preguntan, que creo que ese es un tema. No, ese fue en la colonia Santa Lucía, La Polanco
en el área de mexicanos. Fue otra área donde es otra área de se dio la mexicanos, alcaldía. es por la zona centro de mexicanos, que lo que pedimos fue un basurero, literal, Sí, era sí, un sí. predio donde Y guardaban tren de deseo. convertirlo en algo Íbamos a hacer un productivo. cubo, queríamos hacer un parque, porque hay mucha niñez en el lugar, hacer un parque inclusivo. Y el alcalde, bueno, Simón Paz dijo que no. Gracias a Dios, Simón Paz ya no continúa. Quien va a continuar es Saúl Meléndez, y sé que Saúl Meléndez, bueno, de hecho ya se puso en contacto con nosotros para decirnos que, asumiendo, llevemos de nuevo la solicitud de ese predio baldío, y él va a cederlo para que de verdad podamos hacer una intervención para la juventud de esta zona, que hace 10 años pasaron aquel incidente de que una coaster se quemó. No han tenido ningún tipo de inversión en el lugar. Hoy nosotros queremos hacerla a través de la construcción de un cubo, de un parque inclusivo, de la generación de programas y organización para todo ese sector, que son alrededor de 10, 12 comunidades las que fácilmente tienen acceso a esa zona donde se va a hacer la construcción, y esperamos que de verdad eso genere un impacto muy positivo y se deje de hablar de cosas negativas de esa zona. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Carlos, que me hayas acompañado esta mañana y nos hayas actualizado muy bien con tu lectura de esa radiografía social de estas comunidades y de las proyecciones en políticas públicas que el gobierno tiene para jóvenes. Gracias por haberme acompañado. Quería solo decir lo último, y es el hecho de que te mencioné en un principio, que se necesita el Estado, se necesita también los medios de comunicación, la empresa privada, pero hay dos cosas que necesitamos más: el apoyo de la población para que esto de verdad cambie y salgamos adelante, pero sobre todo que Dios nos acompañe en este camino y que Él nos dé toda la fuerza para poder salir adelante y sacar adelante El Salvador. Me parece interesante, qué buen punto. Gracias por haberme acompañado nuevamente. A la orden. Te agradezco muchísimo, qué bueno verte, el día de no hacerlo, pero qué bueno a venirnos a refrescar con estos temas muy importantes para los jóvenes. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.